eje cafetero y también Tolima. Entonces, por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor, sí se ve. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, correcto. El tema que nos atañe el día de hoy, entonces, enfermedades transmitidas por vectores. Vamos a hablar acerca del dengue. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Eric Giovanni Delgado Zárate. Yo soy médico, magíster en enfermedades infecciosas en medicina tropical. Soy máster en VIH y pues hago parte del grupo de servicio de infectología del Hospital San Rafael de Fusagasugá. Estos son mis antecedentes académicos. Estas son las asociaciones científicas a las que pertenezco actualmente. Y bueno, ya después de esta pequeña presentación, entonces la primera pregunta que nos hacemos cuando tenemos un síndrome febril en el servicio de urgencias es ¿cuál es el camino que debemos de tomar? ¿Qué exámenes son los que debemos de solicitar? ¿Qué camino es el que debemos de tomar con este paciente? Lo mandamos para la casa, esperamos 2 días a ver si la fiebre se le pasa, que vuelva en 3 días. Entonces, la idea de esta presentación es específicamente poder dar respuesta a esas preguntas enfatizado específicamente en el síndrome febril causado por el virus del dengue. Pero para empezar con el concepto, pues debemos de saber de dónde partimos. Inicialmente las primeras descripciones del virus del dengue se registran sobre el 265 al 420 a.C. en la dinastía Jin y posteriormente en la dinastía Tang y en la dinastía Song sobre el 992, donde se da una descripción de los signos, de los síntomas de muchos pacientes, donde fue posteriormente dándose detalles de las condiciones o de las características, principalmente desde el punto de vista clínico de los pacientes, y posteriormente sobre el Medio Oriente empiezan a aparecer entre el siglo XV y el siglo XVI, XVIII, XIX, específicamente brotes o epidemias que se presentaban en ciertos periodos del año, y aparece la primera epidemia registrada como tal entre 1779 y 1780. Esta primera epidemia la encontramos entre Kenia, Tanzania, donde algunos pobladores de esta zona que hablaban un idioma que se llama o que se conoce como Sahuli, empezaron a hablar de que era o que se conocía como fiebre rompehuesos. Entonces, a este tipo de sintomatología en la población se le conocía como Kadinga Pepo o la fiebre del dengue o la fiebre rompehuesos. Y posteriormente con la llegada no solamente del grupo de los españoles, sino de otras culturas, específicamente las africanas, pues empezaron a aparecer la presencia no solamente del virus, sino del vector en América Latina. Entonces es así como le debemos a estos dos personas, a Sir John Burton y a Joseph Franklin, la descripción de que teníamos un virus y este virus tenía un transportador o un mosquito que se conocía como un vector y que gracias a sus características entomológicas llevaba la transmisión de posteriormente la identificación de 4 serotipos, el 1 y el 2, que fueron aislados sobre 1945 y el 3 y el 4 que fueron aislados sobre 1956, siendo el virus tipo 2 el más inmunogénico de los 4. Específicamente el virus pertenece a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus. Dentro de la clasificación de Baltimore es muy importante, está como identificado entre el grupo 4 de los virus RNA monocatenarios positivos. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante desde el punto de vista inmunológico dentro de la genómica del virus en el momento en que monta o en que invade a ciertos órganos en el cuerpo humano. Es importante recordar que hay áreas específicas del planeta en los cuales el virus es autóctono y donde tenemos una gran transmisión y una gran circulación tanto de la Aedes aegypti como de la Aedes albopictus, que son los transmisores tanto en el Nuevo Mundo o en el Occidente como en el Viejo Mundo, con la masificación o digamos la
la presencia de albopictus también en casos de Occidente. Pero ¿cómo estamos en este momento desde el punto de vista epidemiológico? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos hoy en esta reunión a las 5 de la tarde, un miércoles? Pues vemos cómo los casos de dengue entre el 2023 y 2024 hasta la semana epidemiológica 16, pues vemos cómo el comportamiento de la media frente al canal endémico en los últimos 5 años con respecto al 2023 y al 2024, pues tenemos un crecimiento importante del número de casos. La región de las Américas registra 6,5 millones de casos sospechosos, lo que representa un aumento del 260% con respecto al periodo 2023 y un 448% comparado con los últimos 5 años. Del total de casos, 6,217 casos se han reportado como graves, los cuales han requerido hospitalización y obviamente se han notificado un número importante de casos durante el mismo periodo, 2,637 muertes debido a dengue con una tasa de letalidad de 0.04. Pero si tomamos específicamente el cono sur, entre la semana 1 y 17 se reportan 6,100,000 de esos 6,600,000 casos, ¿cierto? Y hay un incremento en la subregión, principalmente en el cono sur, del 333% con respecto al mismo periodo del año 2023. Bueno, pero no solamente esto, sino que cuando comparamos a partes del cono sur, Colombia, Ecuador y Perú, vemos que en los 3 países se presenta un incremento importante de los casos en el 2024. Colombia notifica más o menos para la semana 16 aproximadamente 112,000 casos, con un aumento del 373% en comparación con el 2023. Por otro lado, Ecuador, aunque notifica mucho menos casos, 23,000 casos, hay también aumento del 371% de casos, y Perú notifica 173,000 casos en el mismo periodo, con un aumento del 357% en comparación con el mismo periodo. Entonces, si se dan cuenta, independientemente del número de casos, tenemos un incremento superior al 300% en este momento para las primeras 16 semanas epidemiológicas en estos 3 países. Si nos vamos a la notificación del evento aquí en Colombia para la semana 19, si se dan cuenta la flechita que les estoy mostrando, el departamento del Tolima registra 12,639 casos, el 56% son signos de alarma, pero un 42% tiene signos de alarma, y en Cundinamarca 6,000 casos con un 44% con signos de alarma. Entonces, el mensaje que creo que es importante rescatar dentro de estos datos es que 1 de cada 2 casos que están llegando son casos de dengue con signos de alarma, ¿cierto? Tenemos a la semana 19 137,000 casos, bueno, y vemos como 52,000, el 38% vienen con signos de alarma, y Valle del Cauca, Cali, Huila, Santander, Tolima, Cundinamarca, norte de Santander, Cauca y Antioquia están colocando el 77% de los casos notificados para dengue. Ahora, si nos vamos un poquito al comportamiento entre la diferencia entre dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave, vemos que durante el 2024 a nivel nacional, signos de alarma y dengue grave se mantiene alrededor de un 39% del total de casos, ¿cierto? Pero cuando vemos específicamente, por ejemplo, en Cundinamarca, el número total de casos, ¿cuántos casos han requerido hospitalización? Des en cuenta que el 78% de los casos con signos de alarma ha requerido hospitalización. Entonces, es fundamental en ese momento tener muy claro que tenemos un importante número de pacientes que requieren hospitalización, y ya vamos a revisar los criterios de hospitalización para dengue con signos de alarma, que juega un papel importante en el manejo o en el seguimiento oportuno de los pacientes con esta patología. Vemos el canal endémico de dengue para Colombia y vemos cómo estamos obviamente muy por encima de la zona de seguridad, y esto nos lleva a que tomemos medidas extraordinarias frente al conocimiento y al manejo de los pacientes con casos sospechosos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Fusagasugá? Estamos viendo cómo el hospital viene notificando para el año 2023 tan solo 63 casos, pero vemos que para el 2024 ya se están reportando a semana 18 491 casos, y si se dan cuenta el comparativo
en el histograma, pues es notable. Y cuando analizamos esos 491 casos, vemos como con signos de alarma es el 58.66% de los casos. O sea, más de uno de cada dos pacientes viene con signos de alarma, pero más aún es de que el 50% de los pacientes que están presentando dengue con signos de alarma ha requerido hospitalización. Esto quiere decir que por el número de camas que presenta la institución, que no es más de 130, 140 camas, podemos llegar a tener que la mitad de los pacientes hospitalizados están presentando dengue. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente al manejo adecuado de la patología y a la identificación de los factores de riesgo en la población que está expuesta al vector y al virus? Entonces, cuando analizamos el canal endémico, entonces el canal endémico del 2019 al 2024, pues tiene un comportamiento que de cierta manera esperamos, pero des en cuenta cómo cambia totalmente cuando le aumentamos o cuando ponemos el número de casos al primer mes 26, al segundo 47, al tercer mes 138 y al cuarto mes 280, donde totalmente salimos y estamos en un punto epidémico importante frente al virus en el municipio. Entonces, esto denota la necesidad de que se articule no solamente la atención dentro de la institución, sino que salud pública también tome específicamente inferencia frente a procesos inherentes al control del vector. Y como lo vamos a ver ahorita, la solución no solamente está en fumigar, porque muchas veces la solución en muchas instancias, desconociendo los factores entomológicos que juegan un papel importante en la transmisión del virus del dengue, es que fumiguemos y pues vamos a darnos cuenta que esa no es la solución frente a esta situación. ¿Y por qué lo tomo desde el punto de vista entomológico? Porque recuerden la tríada ecológica en la cual tenemos un vector, tenemos un mecanismo de transmisión y tenemos un huésped susceptible que juega un papel importante en la presencia de la patología. Aedes pertenece al género Insecta, el vector como tal, del orden Diptera, subfamilia Culicinae, ¿cierto? Hay más de 41 géneros, 1019 especies a nivel mundial, ¿cierto? Tiene una expansión geográfica tanto en Aedes aegypti como en Aedes albopictus, y el número de casos de esta enfermedad pues ha venido aumentando de manera exponencial, no solamente en América, sino en todo el mundo, como lo vemos en la notificación de OPS para junio del 2020. ¿Y qué tenemos que saber específicamente, no solamente los clínicos, sino todo el personal de salud y todo el personal que trabaja desde el punto de vista de salud pública y epidemiología en el control del vector? Pues el Aedes aegypti es el que transmite a los humanos por la picadura del mosquito hembra que está infectada, el periodo de incubación del virus, o sea, del virus cuando llega al tracto gastrointestinal específicamente y llega finalmente a las glándulas salivales del mosquito, está entre 4 y 10 días, y un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. Bueno, la Aedes es una especie principalmente diurna, con mayor actividad a media mañana y poco antes de oscurecer. Por eso ese mosquito pica al mediodía y antes de oscurecer empieza su actividad que lleva a un número importante de transmisión de casos. Vive y deposita sus huevos en el agua donde se desarrollan sus larvas. Ya vamos a ver esta parte específicamente para que todo les quede claro. Y a menudo en los alrededores o en el interior de las casas, tanto en recipientes expresamente utilizados para el almacenamiento de agua, como jarrones, tarros, neumáticos viejos y otros elementos que puedan tener agua estancada. Habitualmente no se desplaza más de 100 metros, aunque si la hembra no encuentra un lugar de oposición, pues puede llegar hasta 3 kilómetros, pero se puede afirmar que el mosquito que pica es el mismo que uno ha criado. Por lo tanto, el control vectorial en las viviendas es fundamental para el control del vector, porque ese mismo que crió, ese mismo lo está picando, ¿cierto? Solo pican las hembras, los machos se alimentan de savia de las plantas y no son vectores. Pero una cosa muy importante, como lo vamos a ver ahorita, es que el macho sí está muy cerca de la hembra en el momento en que ésta sale a picar o una vez ha picado, y esto lleva a una replicación importante del vector. Factores de riesgo: altitud, latitud menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el ambiente puede estar entre 15 y 40 grados, la humedad moderada a alta. Hay las viviendas que tengan ventanas sin angeo, canales de desagüe de aguas lluvias obstruidos
por desecho, los picos de las botellas que muchas veces los ponen en la parte superior de las paredes, agua almacenada no protegida en la casa por más de 7 días o ausencia de abastecimiento de agua corriente, recolección de desechos sólidos inadecuada, pocos ingresos económicos y culturales, como que a mí no me da el dengue, pero a mi vecino sí. Entonces, hay unos factores de riesgo: la edad, el sexo, principalmente los menores de 15 años son las poblaciones más afectadas, pero también depende del grado de inmunidad, de respuesta, de inmunidad de condiciones individuales, familiares y nutricionales también, los serotipos que estén circulando en ese momento, que muchas veces tenemos los 4 serotipos circulando al mismo tiempo, y hay unos factores del vector como la abundancia de focos de proliferación, la densidad de hembras adultas, porque ustedes pueden tener una densidad alta de hembras adultas, pero también pueden tener una densidad baja de hembras con, digamos, dentro del componente de cría o de maduración del vector, tener un alto porcentaje larvario que lleva finalmente a que tengamos que tomar medidas específicamente sobre los nichos del vector. Entonces tenemos unos factores o unas determinantes desde el punto de vista de vigilancia en salud pública, desde el punto de laboratorio clínico, que ya lo voy a tocar un poco más en detalle, la atención de los pacientes y los factores de riesgo, dentro de la gestión que es la política pública y la participación social y comunitaria, y el control integrado de vectores, tanto en la parte rutinaria como en contingencia. Entonces, recordemos que esta hembra que está gravídica busca un recipiente de pared áspera que contenga agua clara y limpia en una zona fresca donde va a depositar los huevos. Entonces, 3 días después de la ingesta de sangre, ella hace una ovipostura, la que ocurre casi siempre al atardecer o la tardecita cuando está cayendo el sol, y ella generalmente deja sus huevitos ahí. ¿Cuántos huevitos puede poner? 500, 600, 700 huevitos ahí. Se van a adherir indudablemente a las paredes internas de los recipientes justo por encima del agua. Entonces empieza el desarrollo embrionario, donde tenemos inicialmente un huevo, ¿cierto? Que se puede completar entre 48 horas en climas cálidos o húmedos, y una vez completado esto, los huevos pueden soportar desecación por largos periodos, hasta por 1 año pueden estar esos huevitos ahí. Las larvas, una vez que el huevo eclosiona, entonces pasamos a los 4 estadios larvarios. Entonces esos 4 estadios van mudando sucesivamente su exoesqueleto, son móviles, eso es lo que ustedes ven moverse en el agua a veces cuando encontramos los criaderos, ¿cierto? Y el tiempo en cada fase depende en gran medida de la disponibilidad de alimento, de la densidad larvaria del criadero, ¿cierto? Y en esa fase pueden pasar 2, 3 días en los que no se alimentan, principalmente cuando son pupas, y finalmente hacen una maduración. Entonces, si vemos, este huevito va a pasar a estos 4 estadios larvarios, donde pasamos por primero, segundo, tercero y cuarto, donde hay un cambio del exoesqueleto, ¿cierto? Y finalmente una pupa, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos estadios tiene una característica importante sobre la capacidad de mantenerse en el ambiente y la capacidad de responder frente a efectos tóxicos como fumigación o elementos que coloquemos dentro de las albercas, que son muy útiles para ciertos estadios larvarios, no en todos, no se es útil. Y la pupa tiene una característica importante, ya la voy a describir, que genera una resistencia de cierta manera. Entonces vemos como la larva de la Aedes aegyptis tiene condiciones nutricionales, tiene un movimiento, tiene un exoesqueleto, tiene un sifón respiratorio, tiene unas escamas con espinas centrales y unos dientes laterales que permiten que éste sobreviva en un tiempo sobre el agua. Y posteriormente tenemos esta pupa que tiene una forma de coma, tiene 2 segmentos que son importantes, que es el abdomen y el cefalotórax. No se alimenta, bueno, y emerge al cabo de 2 o 3 días, y puede estar en situaciones extremas de temperatura, esperando a salir y eclosionar finalmente para formular un adulto mosquito de color negro con un diseño blanco plateado dispuesto por escamas que se conocen en forma de lira en el dorso, y hay unos anillos que, si se dan cuenta en la diapositiva, blancos y negros en el tarso, fémuris y tibias, y esto puede permitir que este mosquito viva 30 días o hasta 42 días, pero puede infectar de 8 a 20 días posexposición. Hay algunas diferencias específicas desde el punto de vista taxonómico y entomológico con respecto a Aedes aegyptis y Aedes
albopictus, y tras la emergencia, a partir de la pupa, estos se aparean con las hembras y realizan su ingesta de sangre al picar al humano. Ambas actividades ocurren casi simultáneamente, o sea, al mismo que se aparean, al mismo tiempo pican, ¿cierto? Y esto lleva a que la hembra en condiciones óptimas pueda oviponer cada 3 o 4 días, o sea, pone cada 3 o 4 días hasta 700 huevos en el curso de su vida. Y las hembras del mosquito pueden picar una gran variedad de vertebrados, pero prefieren picar al humano, a quienes pican en más de una ocasión entre cada ovipostura, sobre todo si son perturbadas antes de que se llenen completamente. Bueno, la forma adulta tiene un promedio de vida aproximadamente una semana en los machos y aproximadamente las hembras puede llevar hasta un mes. Y estos sitios de cría son fundamentalmente artificiales y que sirven para todo este desarrollo larvario que les estoy explicando, ¿cierto? Ante situaciones de gran presión es posible que desoven otros sitios de aguas distintas a las tradicionalmente elegidas, pueden reposar en lugares oscuros y tranquilos en el interior de la vivienda, especialmente en los dormitorios. Entonces pueden estar en los baños, en las cocinas y se posan sobre las superficies de muebles oscuros, tras las cortinas o en la ropa colgada durante la noche, que es cuando no hay actividad o no pican este tipo de mosquitos. Muchas veces colocamos los angeos a las 3, 4 de la mañana y pues a esa hora realmente no es que haya una actividad muy importante, sino sobre el mediodía y sobre el atardecer. Entonces, el Aedes es una especie tropical y subtropical cuya dispersión se limita a latitudes, ¿cierto? Igualmente, la altura es un factor limitante en su dispersión, hallándose solo por debajo de 1.800 metros sobre el nivel del mar, aunque se han reportado en ciertos programas de vigilancia entomológica un poco más altos. Bueno, entonces vemos acá cómo cambian las condiciones de la pupa de cada uno de los tipos de Aedes que están íntimamente relacionados. El Aedes albopictus sí está relacionado con la transmisión no solamente en personas, sino en ciertos mamíferos, ¿cierto? Y la hembra adquiere el virus al alimentarse de una persona infectada que se encuentra en periodo de viremia. O sea, para que ese virus tenga una modificación y tenga capacidad de infectar a otra persona, la hembra tiene que adquirir el alimento, o sea, la sangre infectada en periodo de viremia. Ese periodo de viremia va desde el día 1 hasta el día 5 de los síntomas. Bueno, al ingresar el virus dentro del mosquito, se replica en el intestino y de ahí migra a las glándulas salivales en las que el mosquito se vuelve infectante y queda disponible para que en una nueva picadura, pues, infecte a otra persona. Entonces, ¿qué tenemos? Eso era desde el punto de vista entomológico del vector, que me parece fundamental que todos ustedes lo conozcan. ¿Qué tenemos con respecto al virus? Pertenece a la familia Flavivirae, del género Flavivirus. Tenemos 4 serotipos, ¿cierto? La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra de la Aedes. El periodo de incubación del virus puede ir de 3 a 14 días. Bueno, y es muy importante que toda persona que no haya presentado la enfermedad previamente por el virus y se traslada de zonas endémicas es susceptible. Entonces, ¿qué sucede? Como todos los virus, este virus en el momento en que ingresa al torrente sanguíneo, pues es presentado por una célula presentadora de antígeno, la cual tiene una serie de receptores y correceptores identificados principalmente en este virus del dengue, el cual hace un acoplamiento en la célula presentadora de antígeno y esta, por una endocitosis, logra el ingreso al citoplasma de este virus. Una vez ingresado a través de un sistema que se conoce como el sistema Claritin mediado por endocitosis, lo que hace es una decapsulación, una especie de desembalada, o sea, presenta una ruptura, ¿cierto? Se desensambla, ¿cierto? Y una vez desensamblado, entonces lo que presenta es que presenta una exposición del material genómico, y esta exposición del material genómico lo que lleva es específicamente a que este virus su genoma 5'3' sea captado específicamente por el aparato de Golgi, por el aparato rugoso, el cual se apoya dentro de los ribosomas para empezar a hacer la expresión tanto de genes estructurales como de genes no estructurales, y a través de la formación de nuevas moléculas
utilizando el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, para finalmente hacer una maduración del mismo virus y llevar nuevamente a la afectación por maduración y por formación de lisosomas de esa célula presentadora de antígeno finalmente a otras células. Entonces, el virus tiene específicamente unas características importantes y es de que tiene un extremo 5', 3', que si ustedes se dan cuenta, tiene unos genes o unas proteínas estructurales que las vamos a conocer como C, P, R, M y E, y unos genes no estructurales que está el NS1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B y 5. Y proteína estructural, no estructural, que es NS1, juega un papel importante en la identificación o en el laboratorio que necesitamos de manera temprana para la identificación del virus. Entonces, es un virus ARNA monocatenáneo, sentido positivo, su conformación genómica es de tan solo 10.7 kilobases, posee un extrema UTR, o sea, unos extremos, si se dan cuenta que son generalmente polibus, pero también tiene unos extremos que se llaman lecturas ORF, en la cual se abre el genoma para poder codificar las proteínas estructurales, la cápside, la premembrana y la envoltura, y para 7 proteínas no estructurales que juegan un papel importante en la maduración del virus y en el ensamblaje. Entonces, al igual que otros virus RNA, el dengue presenta una considerable diversidad genética, cuenta con una tasa de mutación de 5.5 nucleótidos por año. A razón de esto, actualmente el virus se ha diversificado en 4 linajes genéticos que a su vez presenta 4 serotipos antigénicamente distintos, que es los que conocemos como 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es importante dentro de la genómica? Que todos los que me están escuchando, la glicoproteína E de los genes estructurales expuesta en la superficie del virus, la fijación del virus, la fusión a la membrana y la producción de antígenos que producen anticuerpos neutralizantes, así muy parecido a lo que estudiábamos en su momento con COVID-19, y los anticuerpos que contra este antígeno crean una reacción cruzada que juega un papel supremamente importante en la respuesta inmunológica que vamos a ver en la activación de la coagulación y de la fibrinolisis, y la proteína PRM, que es escindida en el aparato de Golgi, como lo ven, en proteína M, y la proteína E, que permite la exocitosis del virus una vez sea veniendo a madurar, ¿cierto? Entonces, tenemos unos genes que son importantes y una respuesta que se codifica frente a proteínas como el factor de necrosis tumoral alfa y beta. No voy a tocar eso, pero sí recordarles que tenemos una respuesta de inmunidad innata y una respuesta de inmunidad adaptativa, y que esta respuesta de inmunidad innata, que no tiene memoria, pero que sí va montando progresivamente una respuesta que tiene un impacto final en el sistema inmunológico, que es el que lleva al dengue con signos de alarma. ¿Y cómo vemos esto? Pues que en el momento en que empieza a haber una viremia, esa viremia empieza desde el momento en que se presenta la célula presentadora de antígeno, en este caso, o en esta diapositiva, la figura 3, que son las células de Langerhans, en las cuales tanto la presentación se hace a macrófagos, se hace a células dendríticas y a otras células de linfocitos T y B, que finalmente lo que lleva es a la producción de inmunoglobulinas. Pero si vemos esto un poco más en detalle, entonces una vez la célula presentadora de antígeno hace el reconocimiento con la célula, con el linfocito T específico, hay una activación del linfocito B, y este linfocito B hace la producción no solamente de cuerpos neutralizantes, sino que hay una activación de proteínas plasmáticas y de una serie de interleuquinas que llevan a que se presenten los fenómenos hemorrágicos durante los primeros días, en el cual toda esta cascada de coagulación que les estoy mostrando acá llevan a que el virus afecte las células endoteliales, las células hepáticas, los macrófagos activados, y lleva a una serie de liberación de interleuquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral, el interferón, la activación del complemento, especialmente C3A y C5 activado, el nítrico, que afectan directamente y que llevan a un trastorno en la coagulación, llevando a una disfunción endotelial con fenómenos hemorrágicos, que es lo que vemos finalmente en el paciente con dengue. Entonces, no solamente, y quiero que quede muy claro que no solamente vamos a estar aquí pensando en que solo las plaquetas nos importan.
O sea, yo quiero que ustedes no piensen solamente en las plaquetas, sino que piensen en todo el sistema inmune que está jugando un papel importante en la inflamación del hepatocito, donde tenemos una distensión de esa cápsula que lleva a que el paciente presente dolor abdominal, que empezamos a presentar disfunción endotelial que lleva a que presentemos los fenómenos hemorrágicos que se presentan en el paciente con dengue, ¿sí? Y que finalmente nos lleva a decir, bueno, ¿qué acciones de laboratorio debemos de tomar frente a este paciente con síndrome? Lo que me salía de la reunión. Espera, que nos voy a inicie bajar. urgencias. Por favor, alguien tiene prendido Gracias. La vigilancia serológica es indispensable para proveer información sobre los serotipos del virus. Las encuestas serológicas de la comunidad basadas en la población nos llevan a encontrar específicamente cuál es el serotipo que está circulando, pero específicamente no tenemos en nuestro laboratorio, probablemente en muchos, la detección de ácidos nucleicos o las detecciones moleculares del virus para realizar realmente la detección del mismo, pero sí tenemos la detección de antígenos, y en este caso es fundamental el antígeno NS1 del virus del dengue, que se encuentra en el suero del paciente en la fase aguda de la enfermedad y puede ser detectado ya sea por análisis de inmunoabsorción ligado a la enzima o pruebas de inmunocromatografía, ¿cierto? Que estas pruebas deben ser recolectadas dentro de los 5 días de evolución de la enfermedad, y no voy a hablar del día 0 o el día -0 o el día -2. El día 1 es cuando arranqué con fiebre, me duele la cabeza y tengo dolor detrás de los ojos, probablemente ese es el día 1, y de ahí arranca una serie de síntomas, ¿cierto? Y deben enviarse obviamente la solicitud de las muestras para su respectiva identificación. Puede ser que no tengamos antígeno, pero la detección de anticuerpos IgM aparece después del 5.º día de evolución, ¿cierto? Entonces como que no me sirve tanto si estoy ahí en una fase aguda de la enfermedad, y puede ser detectado por las mismas técnicas que estoy hablando, pero ya sería el seguimiento con respecto a los niveles o a la concentración del mismo, teniendo en cuenta la detección de anticuerpos que en una primera infección del virus pues aparecen después del día 15 de evolución, y en infecciones secundarias puede detectarse después del día 5.º de evolución, pero no me ayuda, me va a ayudar en vacunación, que es algo que les voy a explicar al final de la presentación. Entonces se recomienda recolectar muestras pareadas en caso donde solo se pueda confirmar o descartar el caso con esta prueba. O sea, es necesario parear ya sea las pruebas de IgM o IgG, y es muy importante que en la mortalidad por dengue, esto es un evento de interés en salud pública, y esto amerita que se tomen medidas frente a que ante un posible fallecimiento se tomen muestras, ¿cierto?, de tejidos como hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, y se haga un análisis muy juicioso para mantener refrigeradas estas muestras que son fundamentales en el análisis de mortalidad, ¿cierto? Entonces, muestras de tejido para el área de patología y muestras de tejido para el área de virología, que están específicamente en el manual de toma de muestras por parte del Instituto Nacional de Salud, y en el cual no voy a hacer redundancia. En los casos de dengue y dengue grave, la prueba de laboratorio realizada permitirá confirmar o descartar el evento. Por lo tanto, ante resultados negativos o pruebas serológicas o virológicas, se recomienda verificar que el tipo de muestra realizada sea concordante con el tiempo de evolución de la enfermedad. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y en los casos de mortalidad por dengue, el reporte únicamente de laboratorio no es suficiente para atribuir la causa de muerte, y por favor les pido que tienen que ser más enfáticos en los casos en los cuales haya mortalidad por dengue. Hay unas estrategias de gestión integrada y control de arbovirus, específicamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y pues hoy nos atañe dengue específicamente. Entonces, ¿qué es un caso sospechoso? Doctores, jefes, auxiliares, el de la farmacia, el que está en la portería, persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue, ¿cierto? Ha estado en Girardot, ha estado allá en Apulo, ha estado en Anapoima, ha estado en Agua de Dios, ha estado en Fusa, o sea, ha estado allá, ¿cierto? Y presenta fiebre aguda habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones. Sucede que tiene náuseas, tiene ganas de vomitar, tiene un exantema, tiene cefalea, un dolor retroorbitario, le duelen los huesos, mialgias o artralgias, tiene petequias y tiene una prueba de torniquete positiva, una leucopenia en un cuadro hemático porque lo tomamos, o también se considera caso sospechoso a todo niño que reciba haya viajado en los últimos 14 días a alguna zona endémica y que obviamente presente un cuadro febril que va entre 2 y 7 días sin foco aparente.
Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, el lineamiento de OPS? O sea, sospéchelo si usted viajó, tiene los 14 días y tiene todo eso. ¿Cómo sabe que es probable? Pues que tiene ese caso sospechoso, pero además de eso le tomó una IgM en una sola muestra de suelo recogida durante la fase aguda, ¿cierto? O convalecencia, o tiene un nexo epidemiológico, pero si usted lo confirmó porque le hizo una detección de PCR o tiene aumento 4 veces en el valor del título de anticuerpos específicos para dengue, muestras recogidas con al menos 14 días de diferencia, ojo, en fallecido la detección molecular, obviamente tiene una prueba como el NS1 mediante ELISA o inmunocromatografía, pues estamos ante un caso confirmado. Entonces, ¿qué es lo que me importa de esta diapositiva? Y si ustedes se aprenden esta diapositiva, pues yo quedaré muy contento y muy satisfecho y además de eso me van a dar un bono en el hospital. No, mentiras. Lo que sucede es lo siguiente. Las fases del dengue, que son la fase febril, la crítica y la de recuperación, están enmarcadas en este dibujito que es muy académico. ¿Por qué? Porque la fiebre del dengue, que dura entre 2 y 7 días, va acompañado generalmente de un enrojecimiento facial, tenemos eritema, tenemos dolor óseo, muscular, cefalea, podemos tener bradicardia, ¿ya? ¿Y qué sucede? Des en cuenta que el primer punto es la elevación de la temperatura, que generalmente dura 2, 3 días, 4 días y cae súbitamente. Esto es importante porque cuando cae la temperatura, estamos ante la fase crítica. Y en este caso es muy importante que ustedes le digan al paciente, al familiar del paciente, ¿cierto? De que cuando cae la temperatura empezó lo peor del dengue. O sea, que se vaya la temperatura no quiere decir que se mejoró, se empeoró la situación. ¿Y por qué es así? Porque cuando cae la temperatura y se mantiene normal, ¿cierto? Puede haber un aumento de la permeabilidad capilar. Y esto se amarra con lo que les estaba explicando, donde la producción de esas interleuquinas llevan a aumento de la permeabilidad y obviamente a una disrupción del endotelio. Entonces, los pacientes sin un gran aumento de la permeabilidad mejoran, mientras que aquellos que no mejoran o con mayor permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida de volumen plasmático y llegar a presentar signos de alarma. Si no se restaura la volemia, en pocas horas estos pacientes van a presentar signos de alarma y esta fase dura generalmente 24 a 48 horas. O sea, es en cuenta que es muy rápido como un paciente que ya le bajó la temperatura probablemente pase una fase crítica donde potencialmente al cabo de 1 o 2 días ese paciente se va a complicar. Y des en cuenta lo que estábamos hablando, de que 1 de cada 2 pacientes sin signos pasa a con signos de alarma. Entonces, finalmente vemos cómo hay signos de deshidratación que se manifiestan o que se exacerban aún más en la fase crítica, donde podemos tener shock hemorrágico, falla multiorgánica, y des en cuenta donde ahí empieza a caer el hematocrito y empieza a aumentar el hematocrito por la hemoconcentración. Por tanto, el cuadro hemático juega un papel fundamental, especialmente, y quiero que se vayan con la idea de que es más importante el hematocrito que las plaquetas. Des en cuenta que la caída de plaquetas, ya cuando vamos a una trombocitopenia importante, pues generalmente estamos en una unidad de cuidado intensivo donde intensivistas están manejando la enfermedad, pero donde la mortalidad es alta, ¿cierto? Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes estas 2 primeras fases las intervengan, porque ustedes sí tienen intervención específica en estas 2 fases. Si se dan cuenta, la viremia en la fase febril, ya cuando pasamos a la fase crítica, cae después del 5.º día, ¿cierto? Y ya no tenemos esa capacidad de encontrar el virus como lo estábamos encontrando, sino que vamos a tener unas complicaciones de nuestro paciente. Entonces, cuando el dengue es sin signos de alarma, entonces es ese paciente que tenemos con esos viajes a esa zona endémica, tenemos náuseas, exantema, dolor retrocural, leucopenia, entonces podemos llegar a manejarlo en el primer nivel de atención o manejo ambulatorio. Ese es el dengue sin signos de alarma, pero ahorita vamos a especificar qué van a hacer ustedes. Con signos de alarma es el que viene con dolor abdominal. Por lo tanto, el examen cefalocaudal en dengue es fundamental. O sea, hay que mirarle la cabeza hasta los pies, examinar el abdomen, el dolor a la palpación, evaluar hepatoesplenomegalia, vómito, signos de acumulación de líquidos, que ese paciente neurológicamente no tenga letargo o esté irritable, que no tenga aumento progresivo del hematocrito. Y en ese con signos de alarma, pues requiere monitoreo estricto e intervención médica inmediata. Y el dengue grave, que ya es con shock, con dificultad respiratoria, signos de extravasación, y ya tenemos
un paciente que potencialmente tiene que ir a cuidado crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente del caso sospechoso de dengue? ¿Cumple definición de caso sospechoso? Sí, ese paciente cumple criterios. Entonces, ¿en qué fase del dengue está? ¿Febril, crítica o de recuperación? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico del paciente? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, está orinando, cuál es el volumen de orina, ¿cierto? Y requiere hospitalización, sí o no. Entonces, ese paciente lo clasificamos según la gravedad. Si tiene signos de alarma, si no tiene signos de alarma, y vamos a los grupos. Entonces, el que tiene sin signos de alarma es grupo A y grupo B1. El que tiene signos de alarma es grupo B2. Y el dengue grave es el grupo C. Entonces, ¿qué hacemos con el del grupo A? En el del grupo A, ¿cierto? Con dengue sin signos de alarma, vamos a ponerlo a tolerar volúmenes adecuados de vía oral de líquidos, ¿cierto? Pero no lo vamos a poner a tomar Coca-Cola, ¿cierto? Porque si no saldría Cristiano Ronaldo en las propagandas dando Coca-Cola o dando Gatorade, ¿cierto? O sea, vamos a utilizar soluciones de rehidratación adecuadas, vamos a valorar el volumen de orina y las características de la orina, pero muy importante, vamos a mirar las condiciones asociadas al riesgo social. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así, doctor? ¿Qué condiciones? ¿Cómo así? Sí, a este grupo A hay que sumarle las condiciones sociales y ya les voy a hablar un poquito mejor. El grupo B1 es el que presenta la enfermedad, pero tiene esas condiciones. Es una mujer embarazada independientemente del trimestre de gestación. Es un niño menor de 1 año. Es un adulto mayor de 65 años. Es un paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 35. Es un paciente hipertenso. Es un paciente diabético. Es un paciente asmático. Es un paciente con una enfermedad renal crónica. Y hablo de enfermedad renal crónica no que esté en diálisis, sino que tenga tasa de filtración glomerular por debajo de 60-50, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, enfermedad ulceropéptica y gastritis, o que tenga trastornos de la anticoagulación. O ese paciente vive solo o vive muy lejos. Sucede que, ¿y dónde vive usted, abuelito? No, yo vivo como a 4 horas de ida y más o menos con la trocha, y si me deja pasar el comandante, entonces más o menos son 2 horas más. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes son de riesgo social y no se pueden ir para la casa. Toca dejarlos en el hospital. Entonces, ojo con este paciente porque ese se le complica, ese no le alcanza a ir y volver en la fase crítica. Lo que se demora y vuelve, ya usted le llega a la UCI. Bueno, el grupo B2 son los que tienen la caída cercana a la fiebre o estos pacientes que tienen signos de alarma, ¿cierto? Tienen hepatomegalia, aumento progresivo y requieren manejo en hospitalización, pero esos líquidos hay que darlos endovenosos, no se le pueden dar, venga, tómeselo a ver si de pronto, sino que vamos a dar líquidos endovenosos a ese grupo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Dengue con signos de alarma, grave, no tolera la vía oral, está con dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar, más de 2 segundos. Des en cuenta que esto es muy clínico. Hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, coagulopatía y embarazo, y obviamente los factores que necesitan hospitalización, de los cuales ya les dije. Des en cuenta que esto no es inventado, estos son unos criterios que resultaron de una revisión sistemática de un metaanálisis en el 2019, 217 estudios donde hay 237,000 pacientes, donde efectivamente esto es un factor 1A, o sea, esto hay que cumplirlo. Bueno, y lo van a colocar ahí para que no digan la EPS o el que le vaya a querer la glosa, que es que no, esto es lineamiento OPS, OMS. Entonces, ¿cuáles son los criterios de alta? Porque no vamos a pasar toda la alta, pero para que ustedes no tengo fiebre, ya llevo 2-3 días sin fiebre, pero además de eso mi estado clínico está mejorando, estoy comiendo, no me duele la panza, estoy orinando y además de eso no tengo signos de sangrado, dificultad respiratoria. Hay una tendencia al ascenso, al control del hematocrito sin necesidad de líquidos endovenosos, pero dense en cuenta que hasta ahora hablo aquí de las plaquetas, tendencia al recuento de las plaquetas. De resto no he hablado de plaquetas absolutamente de nada porque esa es la idea de algunos colegas que no debe ser así. Importante, entonces, tratamiento en el hogar. ¿Qué van a hacer ustedes los que mandan para la casa porque viven ahí en el pueblo? Él tiene una red de apoyo adecuada y lo pueden mandar para la casa. Mire, se va a quedar en la cama. Acuérdese que tiene que utilizar el toldillo entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche, 8 de la noche, porque ahí es donde lo va a picar el mosquito. Vaya, revise todos los reservorios de agua porque el mosquito que lo picó vive con usted ahí o duerme con usted y lo tiene pegado en la ropa de la habitación. Dieta normal, líquida, abundante.
pero no gaseosas o Gatorade. La osmolaridad plasmática es de 282 miliosmoles, más o menos 200, 300, 280, 300, y estas soluciones son de muy alta osmolaridad y lo que hacen es deshidratación al paciente. Por eso es que no sale, no sé, una propaganda de diarrea con Gatorade, ¿cierto? Entonces, educar sobre los signos de alarma, decirle cuándo tiene un signo de alarma. Lienzos de agua tibia en la frente, baje progresivamente la temperatura del paciente. Recuerde que la interleuquina 1 participa en este juego y lleva a que finalmente, si usted lo mete a las malas, a bañarlo, pues probablemente al cabo del tiempo va a haber una respuesta paradójica por el centro de la termorregulación. Acetaminofén, todo el que ustedes quieran, vamos a evitar ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, por favor, en el paciente ambulatorio, ¿cierto? Acuérdense que la disminución de la prostaglandina I y E2 aumentan esos riesgos de sangrado en los pacientes. Y ojo, vamos a estar pendientes de los signos de alarma. ¿Tiene criterios de hospitalización? Ah, bueno, entonces pilas, vigilar los signos de alarma, ojo con las gestantes, manejo de comorbilidades, curva febril, ¿cierto? Estar muy atento de los líquidos, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y por favor, no pasemos del anonimato al desprestigio. No es que en el hospital X se murió el paciente de dengue. Eso lo mataron allá, porque eso es lo que van a decir, lo mataron allá. Bueno, entonces no, allá nadie murió porque se sabía en la guía de dengue al derecho y al revés. ¿Qué pasa con el signo de alarma? Grupo B2, por favor, empecemos soluciones Harman o solución salina, ¿cierto? Vamos a iniciar este tipo de soluciones a 10 mililitros por kilo en una hora, reevaluamos nuevamente, miramos si hay mejoría o no, hacemos el goteo, reducimos el goteo a 5 a 7 mililitros kilo hora, continuamos 2 a 4 horas, monitoreo, o sea, esto hay que estar encima y pegado a ese paciente. Si se dan cuenta, va disminuyendo de 3 a 5 o 2 a 4, según la evaluación y la reevaluación. ¿Qué es lo que usted tiene que evaluar? Que le pasen los signos de alarma, que le pase la sintomatología, hay que estar atentos de la orina, del hematocrito cada 4 o 6 horas hay que estar haciendo un cuadro hemático, que esté tolerando la vía oral, ¿cierto? Y que haya recuperación del apetito. Recuerden que si el paciente empieza a decir, tengo hambre, se está recuperando. Bueno, importante, el adulto mayor con signos de alarma grupo B2. Este paciente, ojo con las soluciones endovenosas frente a la posibilidad de falla cardíaca o edema pulmonar. Entonces vamos a estar muy, muy pendientes de cuál va a ser ese volumen de líquidos que vamos a utilizar y esa reevaluación de los signos de alarma en este tipo de pacientes. Bueno, en los de dengue grave, sí, eso es agua que da miedo. O sea, toca administrarle líquidos, porque se dan cuenta, no hay antibióticos, aquí no hay meropenem, aquí no hay caspofungina, aquí no hay nada de eso, aquí es líquidos. Monitorizar a los pacientes y líquidos. Entonces, soluciones, ya esto es un poco más de 20 mililitros por kilo, cada 15, cada 30 minutos, hay que reevaluar el goteo. Y en caso de choque persistente, pues determinar la función de la bomba, el uso de las, digamos, el control de los laboratorios. Ya vamos a mirar aminotransferasas, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, radiografía de tórax, estar muy atento del sistema nervioso central en estos pacientes, estar muy atentos de la miocarditis, que pueden llegar a ser este tipo de pacientes con dengue, por favor, muy encima de otros órganos, no solamente el hígado, el riñón, sino el corazón y el sistema nervioso central, que juegan un papel importante en la complicación del paciente con dengue. Bueno, entonces, tenemos este algoritmo es donde tenemos los signos de alarma, ya los he repasado, ojo, la somnolencia, el sangrado de mucosas, por favor, miremos los dientes del paciente, miremos las mucosas, la mucosa oral del paciente, miremos sus uñas, sus manos, miremos las comorbilidades y de acuerdo a eso vamos a determinar si le vamos con el grupo A y se va para la casa o vamos con el grupo B1 o B2, A2, B2 o definitivamente ese paciente va al grupo 3. Entonces es obligatoria llenar la ficha de notificación, por favor, diligencia en el evento. Doctores, doctoras, son responsables de esta notificación. En la fase febril no es posible reconocer para dónde van, pero sí se dan cuenta que 1 de cada 2 coge para dengue con signos de alarma según las estadísticas que les presenté. Bueno, y es muy importante que notifiquen el evento, que notifiquen el evento es con la notificación de las pruebas que tienen en su laboratorio. Hablen con su laboratorio, comuníquense, díganle, venga, necesitamos este reporte rápido para tomar una decisión. Ojo con los antiinflamatorios y la aspirina, no, por favor, ni ningún medicamento intramuscular, por favor, muy importante. La dipirona sí la pueden utilizar de forma endovenosa, por favor. Hay algunas recomendaciones del CDC que ya la hemos visto. Ojo con los valores de signos normales.
Recuerden que los niños son muy afectados y los niños no tienen la misma frecuencia cardíaca 80 que un adulto. Entonces, ojo con la evaluación hemodinámica del paciente en extremidades, llenado capilar, frecuencia cardíaca. Y por favor, todas las historias clínicas de todos los pacientes con dengue deben de tener prueba de torniquete. Es imposible que no le hayan hecho una prueba de torniquete. Hay unos indicadores de dengue específicamente que tienen que seguir ustedes como IPS, que es la incidencia de dengue, la mortalidad de dengue, la letalidad, los casos probables versus el dengue confirmado y los serotipos que están circulando. Bueno, ¿qué otro tema nos atañe que viene ya y que espero el ministerio tome medidas específicas en esto? Y es específicamente la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden de vacunación? Actualmente existen 2 vacunas frente al dengue autorizadas, una por la Agencia Europea de Medicamentos, por la EMA, ¿cierto? Es de Sanofi Pasteur, de Envatsia, desde el 2021, y Qdenga, que es de Takeda, desde diciembre del 2022. Sanofi es una vacuna que está aprobada para los niños entre los 9 y los 16 años con infección previa del virus del dengue, confirmada por laboratorio y que viven en un área endémica. Entonces voy a referirme a Sanofi. Es la única vacuna contra dengue que ha aprobado la FDA. Bueno, es de Sanofi Pasteur. ¿Qué condiciones deben de tener ustedes a la hora de vacunar contra dengue? Entonces, no vacune a una persona que no tenga evidencia de laboratorio de una infección previa del virus del dengue. Espero que la guarden muy juiciosamente. ¿Por qué? En las personas que no han tenido dengue, la vacuna podría aumentar el riesgo de hospitalización o de enfermarse gravemente si más adelante se infecta el virus del dengue. Si se vacuna a una persona que nunca ha estado infectada por el virus del dengue, la persona dejará de tener la primera infección, o sea, esa infección o esa primoinfección. Si la persona se infecta después de la vacunación, tendrá una enfermedad similar a la segunda infección por el virus del dengue, que es la que presenta el mayor riesgo de enfermedad grave, o sea, de signos de alarma. Entonces, cuando tenemos esa segunda infección, es cuando se monta una respuesta antígeno-anticuerpo mucho más agresiva con liberación de interleuquinas mucho más y lleva a una complicación mucho más. El mecanismo que causa la mayor gravedad de la segunda infección por el virus del dengue incluye una amplificación de la infección dependiente de anticuerpos. Entonces, no vamos a vacunar al que nunca le ha dado dengue. Ese no se puede vacunar. ¿Cuál es el que se vacuna? El que yo demuestre que sí le dio dengue. Entonces, si se vacuna a un niño que ya estaba infectado por el virus del dengue, el niño dejará de tener la segunda infección, que es la más grave. Entonces, si se infecta después de la vacunación, el niño tendrá una infección que es similar a la tercera o cuarta infección, por lo tanto, esta infección va a ser mucho más leve. ¿Cómo confirma usted? Pues se requiere confirmación por el laboratorio de infección previa del virus del dengue que se puede obtener, ya sea porque tuvo infección sintomática previa al virus con resultado por PCR o por prueba NS1 previa o con resultado prueba de detección antes de la vacunación. Mucho ojo. Y tenemos que esperar más o menos unos 6 meses para iniciar el esquema de vacunación. Entonces, Dengvaxia contra dengue requiere 3 dosis administradas de forma subcutánea con intervalos de 6 meses para dar una protección completa, ¿cierto? Y se puede coadministrar con otras vacunas como fiebre amarilla, difteria, tétanos, pertusis acelular, o antipolio, por ejemplo, hemófilos influenza tipo B, triple viral, no hay ningún problema, pero la administración después del virus del dengue debe esperar 6 meses después de la infección previa del virus para que se confirme y pueda empezar a recibir la vacunación. Bueno, en los niños de 9 a 16 años de edad, la infección previa al virus tiene una eficacia del 80% contra desenlaces de dengue sintomático virológicamente sostenido. Ya se en cuenta la eficacia de la vacuna con respecto a hospitalización y enfermedad grave una vez se ha colocado este esquema de vacunación. Bueno, en embarazadas no hubo personas embarazadas inscritas o estudiadas, sin embargo, en este momento hay ensayos clínicos que todavía no han sido reportados y la lactancia no hay datos disponibles para evaluarla en la lactancia. Se en cuenta que esa es una publicación de CDC. Entonces, que no nos pase como, por ejemplo, pasó hace unas semanas en Pereira, donde se declaró alerta amarilla, ¿cierto? O donde, pues, algo positivo llegará a tu vida y, pues, en el horóscopo va a salir, pues, específicamente dengue positivo. Bueno, entonces espero que con estas recomendaciones, pues, ya tengan un camino más claro, ¿cierto?
Mi recomendación es que tienen que hacer, aportar mucho desde el punto de vista clínico. Es fundamental que los triage tengan claramente que no solamente son los signos de alarma, sino los signos de extravasación, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, todos estos signos que nos ayudan a determinar que estamos ante un dengue con signos de alarma, y preguntar siempre los antecedentes de las personas, porque todos estos factores de riesgo llevan a que las personas no se vayan, en este momento no se vayan para su casa, sino por el contrario, estas personas estén muy, muy, muy amarradas al seguimiento estricto desde la parte clínica, o decirle al paciente que específicamente pues asista a control nuevamente en 24 horas para mirar cómo siguen las cosas, y no dejar ir a un paciente que potencialmente se dengue con signos de alarma, se puede llegar pues a un dengue grave. Bueno, creo que traté de demorarme exactamente una horita, que era lo que teníamos presupuestado para la capacitación. Agradezco su asistencia. No sé si alguno de pronto quedó con alguna duda. Les recuerdo que en el chat está el post-test para que por favor lo diligencien. Bueno, jefe Marcela, de todas maneras te agradezco. Estamos pendientes entonces de la capacitación presencial, que es la que queremos llevar a cabo con todo el grupo. Esta capacitación presencial, sí, pues tenemos que hacer el pre y el post test, que de pronto hoy vamos a hacer post test. Se va a enviar aquí en el link, ¿cierto? El post test como para de conocimientos, y enfatizarle a todo el grupo médico, asistencial, administrativo, que por favor, si se dan cuenta, tenemos un aumento del más del 300% de los casos de dengue, y que en Colombia, entonces, que tenemos que tomar de verdad conciencia de que esta es una enfermedad infecciosa que está en este momento tomando un papel relevante en nuestros servicios de urgencias, sin contar que vienen ahorita el pico respiratorio para virus sincitial respiratorio, influenza, neumovirus, que son virus que vienen ahorita con síntomas respiratorios intensos, tos, odinofagia, y que ameritan que los servicios de urgencias estén preparados, tomando medidas específicamente sobre limpieza, desinfección, sobre el triage adecuado y sobre el uso de la mascarilla facial como medida de prevención para transmisión de infección respiratoria aguda grave y grave inusitada. Bueno, les agradezco a las 56 personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Espero que esta información les haya sido muy, muy útil para todos. De verdad, de verdad. Espero eso. Bueno, muchas gracias. Doctor Eri, muchas gracias por la socialización de estos protocolos y guía. Estamos atentos de preguntas. Por favor, hagan las preguntas, que yo sé que en los servicios siempre tienen dudas, y yo creo que este es el espacio más pertinente para que aclaremos todo. Bueno, no siendo más, entonces vamos por terminada la reunión. Al parecer no hay preguntas. Por favor, diligencien el link. Gracias. Bueno, un feliz miércoles, y seguimos entonces en las jornadas de capacitación para el mes de junio de programa de capacitaciones. No, muchas gracias a ustedes de verdad por haberme escuchado. Muchas gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.
¿Alguna pregunta? ¿Será que uno puede revisar nuevamente la conferencia? ¿Alguien preguntó algo? No, la pregunta es si uno pudiera revisar esas diapositivas, porque pues hay una cantidad de información que uno no pues alcanza a, digamos, a recibirla de todo bien. Es una pregunta nomás. Doctor, esta capacitación se grabó. Si su merced solicita la grabación, con mucho gusto se lo enviaremos. Bueno, Reina, gracias. Gracias.